Buenas tardes, jóvenes caficultores. Estamos ya casi por culminar este curso focalizado. Muy contentos de lo que hemos venido realizando hasta el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada especial y yo le decía al ingeniero Alex cómo este curso ha sido bastante posicionado por las mujeres. Creo que el viernes sí tuvimos la oportunidad de un caballero que nos acompañó, de ahí tuvimos muchas expositoras mujeres. Y fue pues pura casualidad que en el mes de la mujer pues nos salía esta situación, pero podemos ver el emprendimiento y el empoderamiento que tenemos las mujeres. Y sobre todo pues trabajando en equipo y de la mejor manera con cada uno de los caballeros. Muchísimas gracias por conectarse puntual. Sé que los ingenieros los estuvieron llamando el día de hoy, motivándolos a terminar este curso, que puedan recibir un diploma. Así que sin más ni más, pues paso a presentarles a nuestra invitada. Por mi parte, estoy muy orgullosa de conocer a la abogada Cecil Flores, graduada de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz en San Pedro Sula en el año 2006. Tiene una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y magna cum laude, y también creo que cuando se graduó de abogada también tuvo un reconocimiento en su carrera, maestría en Derecho, Trabajo y Protección Social. Miramos que tiene 2 maestrías, la abogada Cecil Flores. También summa cum laude en el 2022. En el 2004 fue honrada con una beca por fungir como embajadora de buena voluntad en Carolina del Norte, gracias al patrocinio de Rotary International, específicamente en el distrito 7670. También estudió Ciencias Políticas en la Universidad de North Carolina y actualmente en el campo profesional se dedica al ejercicio privado de la profesión con experiencia en Derecho Corporativo, Administrativo, Laboral, Notario y Derecho Mercantil y asociada de Axalau. También decirles que la abogada Flores es catequista, es madre, tiene 2 hermosas niñas, es esposa, y cada una de estas actividades pues no la ha dejado que ella deje de seguir ejerciendo en el campo profesional la importancia de la mujer, y podemos ver también cómo ella pues ha sabido dedicar su vida a su familia y a su carrera. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Cecilia. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y obviamente pues con este tema que es tan importante para nosotros, conocer lo que son las obligaciones, los derechos laborales de nuestro Código de Trabajo. Entonces, creo que, no sé, Miriam pues les habrá indicado que las preguntas las dejaremos al final, tal vez puedan ir anotando para que pueda desarrollar todo lo que son las diapositivas por si hay algo que sale por ahí. Antes que nada, quiero comenzar hablando de lo que es una relación de trabajo. Una relación de trabajo tiene 3 componentes, que es lo que la define como relación de trabajo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay otros tipos de relaciones que son mercantiles, que cuando está ausente uno de estos componentes no se rigen por el Código de Trabajo. Entonces, ¿cuáles son? Primero, una actividad personal del trabajador que realiza por sí mismo, es decir, que esta persona se somete a un trabajo, pone a disposición de un patrono. Estos son términos que están obviamente en el Código de Trabajo, que es de los años 50, pero pone a la parte patronal su esfuerzo, su insumo, de manera personal, no de otro. La segunda es una continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono. Es decir, que hay instrucciones por parte del patrono que recibe el colaborador o que recibe el trabajador. ¿Y cómo se manifiestan estas instrucciones? Pueden ser verbales, pueden ser escritas, también puede ser la marcada de tarjetas, firmas de libros de asistencias. Aquí la clave es continuada subordinación. Y hay una retribución del servicio, es decir, a cambio de esta prestación personal por parte del trabajador, se le paga una remuneración. Cuando no hay uno de estos componentes, entonces no es una relación de trabajo, es una relación mercantil. Cuando no hay un contrato de trabajo por escrito, no importa. Que algunos dicen, pero es que no me han dado mi contrato de trabajo. No pasa nada.
están estos tres componentes, significa que eso es una relación laboral. Y es más, el Código de Trabajo dice que se imputa al patrono la culpa de que no haya un contrato de trabajo por escrito, y entonces se presume que lo que diga el trabajador es cierto en caso de un conflicto. ¿Cuáles son ejemplos de unas relaciones mercantiles? Por ejemplo, yo vengo y contrato a un tercero para hacerme una zapatera. Entonces, sí, el carpintero pone su trabajo personal. Sí, yo le di una instrucción, pero hasta ahí. Solo le dije, necesito una zapatera. No está marcando hora de llegada o de salida, no está, ¿cómo se llama? No recibe instrucciones mías, de repente tal vez solo si el servicio no me parece. Sí hay una retribución, pero no, aquí hizo falta una continuada subordinación. Entonces, esto es importante conocerlo porque no todo es una relación de trabajo, existen lo que son las relaciones mercantiles. Sin embargo, también hay que mencionar, hay relaciones laborales que algunas partes patronales, algunos patronos, quieren simular o hacer fraude de ley, así se llama, y disfrazar la relación de trabajo como una relación mercantil. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, constituyen como comerciante individual al trabajador y creen que porque ya le van a dar recibo por honorarios, ya no hay una relación laboral, sino que mercantil. O los constituyen en empresas incluso. Pero cuando surge un conflicto laboral y el trabajador quiere reclamar sus prestaciones, debe acudir a la autoridad, en este caso primero a la Secretaría de Trabajo, agotar el procedimiento administrativo y después acudir al juzgado. Es el juez el que va a revisar y analizar todos los componentes que originaron esta relación y luego determinar si es una relación de trabajo o una relación mercantil. Es decir, ¿quién al final definiría que esto que hizo un patrono era fraude de ley? Es el juez. Por eso se tiene que someter a un juicio. Como les explico, esto se llama simulación laboral o fraude de ley. Aquí en materia laboral existe lo que es la jurisprudencia, que estos son sentencias que ha dictado ya la Corte sobre este tema y que en reiteradas ocasiones, en distintos tipos de casos, pues ha descubierto que existe este fraude de ley. Así que estos son los tres componentes de una relación de trabajo. Como les decía, los contratos de trabajo. Antes de ahondar en los contratos de trabajo, sí quisiera comentarles que en materia laboral hay distintas fuentes del derecho. Por ejemplo, está el Código de Trabajo, ese es como decir lo más principal, pero eso no es lo único. Está también el reglamento interno de la empresa. Toda empresa o unidad de negocio que emplee más de 10 personas tiene que tener un reglamento interno de trabajo, tiene que pedir la autorización a la Secretaría de Trabajo para que ese reglamento sea vinculante o sea válido para los trabajadores. Y además socializarlo con ellos, por ejemplo, cuando los va a contratar, ponerles el reglamento, hacer lo que lo lean, socializarlo, ir artículo por artículo. Este es un reglamento distinto al Código de Trabajo. Después se pide que se publique en espacios públicos del centro de trabajo. Además del reglamento interno de trabajo, otra fuente de derechos y obligaciones es el contrato de trabajo, que es lo que les voy a explicar ahorita. Los contratos tienen pactos especiales entre la parte obrera y la parte patronal. Tienen pactos con la hora de llegada, la hora de salida, la hora del almuerzo, tiene pactos a veces de cómo se pagan las comisiones, tienen pactos también relacionados con qué sé yo, asuntos de la naturaleza de su trabajo, a dónde va a prestar el servicio, cuándo lo va a prestar, cómo se le va a pagar. Esa es otra fuente de obligaciones y derechos de las partes. Otra fuente, el reglamento de medidas preventivas. Hay centros de trabajo que por su naturaleza y los riesgos que suponen, cuentan con un reglamento de higiene y seguridad
Ese sería el resumen del título, realmente es más largo. Entonces, este reglamento pues contiene todas las medidas que este centro tiene que aplicar para evitar accidentes de trabajo, para evitar, pues, o mejor dicho, mejorar las condiciones de seguridad. Esa es otra fuente de derecho. Y a veces algunas empresas tienen políticas internas, pero para que estas políticas sean ley, o sea, cuando digo ley en su centro de trabajo, ¿verdad? No ley a nivel nacional, para que sean de aplicación en el centro de trabajo, también tienen que haberse socializado, tienen que estar descritas de repente en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo. Pero si una empresa de la nada, ante un conflicto, después de que ustedes tienen, qué sé yo, 5 meses de estar laborando, se saca una política de la nada y nadie sabía de eso, entonces eso no tiene peso jurídico. Hablando de los contratos de trabajo, pues existen varios tipos de contratos de trabajo, pero normalmente se estilan dos generales, por tiempo indefinido, es decir, que son actividades permanentes o continuas, casi todos suelen ser así, y por tiempo definido. Pero ojo, tiempo definido es cuando yo digo 6 meses, 8 meses, sí, pero si la actividad es permanente, es decir, la empresa tiene un puesto que es el de supervisor y este puesto es una actividad permanente, es decir, de que se necesita un supervisor de calidad para un producto, porque sin ese supervisor de calidad, de repente el producto nunca reuniría los estándares para poderse vender. O sea, el puesto como tal, el supervisor de calidad, es una actividad permanente. Y luego viene y contrata a Juan por 6 meses. Contrata a Pedro por otros 6 meses. O sea, despidió a Juan, contrató a Pedro por otros 6. Lo despide y contrata a Marco. ¿Qué ocurre? Está también haciendo algo que se llama el fraude de ley, porque tiene una actividad permanente, como les decía, la supervisión del trabajo, lo despide para no pagar los derechos. Entonces, eso significa que, ¿qué tiene que hacer Juan? ¿Qué tiene que hacer Pedro? ¿Qué tiene que hacer Marco? Pues obviamente acudir a la sede administrativa, Ministerio de Trabajo, y después acudir al juzgado. Entonces, esto no es un contrato por tiempo definido porque hay una actividad que es permanente y que es obligatoria en este centro de trabajo, aunque tenga contratos con diferentes personas por 6 meses, eso no lo convierte en tiempo definido. Y obviamente un juez va a decir, usted le debe a Juan, le debe a Pedro, le debe a Marco, todos los derechos, como si fuera un trabajo indefinido, le debe todo lo que corresponda, como que si fuera permanente. ¿Ok? Normalmente los contratos por tiempo definido pues pueden ser para una obra determinada, vaya que se contrató a Juan para construir una pared. ¿Cuándo termina ese contrato? Cuando la pared esté construida. O cuando haya un caso o una cuestión que requiera pues esta naturaleza accidental o temporal del servicio o de la obra que se vaya a presentar, que de repente hubo no sé, o que se necesita hacer una reparación. Entonces, ahí el tiempo va a ser definido y cuando acabe la reparación, termina la relación de trabajo. Bueno, aquí les hablaba sobre cuáles son las fuentes principales, el reglamento interno, el código de trabajo, y el reglamento interno de trabajo tiene que inscribirse en la Secretaría de Trabajo en Tegucigalpa. ¿Ok? El código de trabajo es un código muy paternalista del empleado, es de 1954, ustedes saben, pues es de los años 50 cuando en Honduras ocurrió la famosa huelga del 54 y es un código que también tiene algunos conceptos que ya están en desuso, ¿verdad? Que hay cosas que ya ustedes la van a leer y los vamos a ver ahorita, ya tal vez la aplicación sea mínima y se queda corto con la realidad verdadera del mundo globalizado en el que vivimos. Pero como es tan paternalista, otra fuente de obligaciones y prohibiciones es la Organización Internacional de Trabajo. Hay 5 tratados importantes que son 5 convenciones que son de aplicación obligatoria por parte de Honduras y esta organización o la OIT como se le conoce también pues nunca aconsejaría reformar este código de trabajo. Entonces
El código de trabajo, viejito o no, sirve bastante, pero sí hay cosas que no se adaptan a nuestra realidad. Hay que ser, pues, vaya, hace tiempo se aprobó la ley de empleo por hora, luego este gobierno la derogó, otra vez el gobierno actual está retomando pláticas para hablar de lo que es la ley de, no se va a llamar así, pero sí van a hacer una reforma para regular el empleo parcial, que es como decir el empleo por hora, solo que sin algunas cosas que tenía la otra ley. Entonces, el código es una fuente muy importante, pero también hay otros documentos. También contamos con la Ley de Inspección del Trabajo, que es del 2016. Esto básicamente son como las directrices que sigue la Secretaría de Trabajo para hacer las inspecciones a los centros de trabajo. Tienen sanciones cuando una empresa, por ejemplo, no cumple o está haciendo cosas indebidas. La ley pues tiene ahí un procedimiento. Contamos con la ley del salario mínimo. Esta ley del salario mínimo básicamente nos habla de la importancia de fijar un salario mínimo que tiene que ser tripartito, es decir, que tiene que establecerse a través del Estado en diálogo con la parte obrera, la parte patronal, establece la periodicidad de cuándo se establece el salario mínimo y tiene otras prerrogativas importantes. También se cuenta con un reglamento de extensión de certificado de incapacidad temporal laboral, que eso sirve para validar las incapacidades junto con el Seguro Social. Entonces, hablando de lo que son las obligaciones, vamos a comenzar con las del empleador o del patrono, están contenidas en el artículo 95 Código de Trabajo. La número uno, obviamente, pagar la remuneración pactada en las condiciones indicadas también en un contrato de trabajo, o si no, pues si es un contrato verbal, porque la ley reconoce los contratos verbales, pues es lo que se acordó entre las partes. Pagar el trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejare de trabajar por causas imputables al patrono, proporcionarle los instrumentos, los útiles y materiales. No es correcto tener que deducir de planilla estos valores, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay que ser realistas. Si se les está dando una camisa y que estos son 200 lempiras, pues si usted quiere ir a denunciar a la Secretaría de Trabajo, va a tener que invertir en recursos, en moverse a la Secretaría de Trabajo y decir, mire, me están cobrando la camisa. Entonces luego el inspector va a fijar un día para ir a constatar eso. Ellos a veces tienen vehículo, a veces no, entonces a veces toca proporcionarles. Entonces hay que ver también costo-beneficio, ¿verdad? Y luego se abre una inspección y entonces hay que valorar si vale la pena pues ir a denunciar si se le está cobrando una camisa. Ahora, si es un monto significativo, yo creo que cualquiera lo haría. Se le debe proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Ok, las licencias. ¿Qué son las licencias? Las licencias son los permisos, pero aquí el código es lo que le digo, se queda corto, porque ¿cuándo son los permisos con goce de sueldo? Bueno, uno, para cumplir los que sean de carácter público impuestos por ley. Ir a votar, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno. Cualquier llamamiento de una autoridad, que si lo citaron para una demanda o algo. En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada. Y esto está un poquito complicado. Y si se fijan, aquí no dice cuántos días. Normalmente una calamidad doméstica puede ser un día, puede ser 2, 3 días. Entonces, pues hay que saber comprobar esta calamidad. Desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización. Este es un permiso pues para los que son parte del sindicato. Asistir al entierro de sus compañeros. Y es bien curioso que el código sí le da permiso por escrito para asistir al entierro de un compañero de trabajo y no habla nada de cuando se le muere un familiar. Por eso les digo, el código se queda corto. Siempre que avise con la debida oportunidad al patrono o a su representante. Obviamente, el número de días que se ausente no puede perjudicar el funcionamiento de la empresa. Y el patrono no está obligado a reconocer por estas causas más de 2 días de goce de salario. O sea, estos son permisos con goce de salario y en ningún caso más de 15 en el mismo año. Ok, ¿qué es importante mencionar acá?
debe ser el reglamento interno de trabajo, debería tener los otros casos, que por ejemplo, si se casa, ¿cuántos días por luna de miel? Ahora se aprobó y todavía no he visto el decreto final, lo de el asueto, digamos, para los padres en caso de un nacimiento. Ese pues eso va a ser un tipo de licencia remunerada. No es que se le da doble, ojo, cuando digo remunerada no es que se le va a dar 2 veces el salario, simplemente es que no se le va a quitar el día. Pero estos son poquitos los casos, por eso el reglamento interno podría ser más amplio, incluir otras posibilidades, que los matrimonios, que el entierro familiar, o por ejemplo si le toca cuidar a su mamá que está enferma, ¿verdad? Y no hay nadie más que la cuide, o a un hijo. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Pues el patrono no está obligado a darle permiso. Si no se lo quiere dar, entonces, ¿qué toca? Pues pedir una licencia sin goce de sueldo. Eso que quede claro, ¿verdad? El código, ahí lo ven en el artículo 95, tiene poquísimos casos para que sean permisos con goce de sueldo. Todo lo demás y todo lo que nos pueda ocurrir no está estipulado. Y eso significa que el empleador no está obligado a darles y eso significa que tocaría un permiso sin goce de sueldo. Pero bueno, sabemos que algunos empleadores son flexibles y que pues son conscientes con la realidad de cada persona. Obligaciones también del empleador, obviamente todo lo que tiene que ver con el respeto hacia la persona, hacia la dignidad del trabajador, tiene que tener el centro de trabajo las mejores condiciones de higiene y seguridad. Yo les hablé de un reglamento de higiene y seguridad, un reglamento de prevención de accidentes, medidas de seguridad para las empresas con cierto número de empleados para arriba. Debe tener algo que se llama la comisión mixta de seguridad. Esta comisión integra, dependiendo de la cantidad de trabajadores, parte patronal, parte obrera, y esto lo que hace es revisar cada periodo de tiempo que las condiciones pues estén bien para evitar accidentes de trabajo. También el patrono tiene que permitir y facilitar la inspección por parte de la Autoridad del Trabajo, por parte de la Secretaría de Salud, del ARSA, por parte de las municipalidades. Eso pues se cumple bien poco, ¿verdad? A veces los inspectores tienen que buscar maneras de poder ingresar a los centros de trabajo. Tomar las medidas indispensables y las que fijen las leyes para prevenir accidentes, cubrir indemnizaciones por los accidentes. El código ya establece como un cuadro de cómo se pagan los accidentes de trabajo y también cómo se pagan las enfermedades profesionales, porque hay enfermedades profesionales que son las que pudieran ocasionar que el trabajador adquiera una incapacidad temporal o permanente. Pero aquí se trabaja de la mano con el Seguro Social, porque recordemos que se supone que estas empresas, cuando empleen una persona, deben también inscribirlo en el Seguro Social. Y el instituto tiene un departamento de discapacidades, entonces la persona que adquirió alguna enfermedad profesional, ejemplo, alguien en la maquila que por estar haciendo acciones repetitivas de pegar, cortar, adquiere tal vez en su mano algún tipo de inmovilidad, pues acude al instituto, después de eso se hace un dictamen médico, el seguro ordena una reubicación del trabajador. Si tal vez la enfermedad es demasiado dañina, pues después de ciertos procedimientos con el Seguro Social, podría ordenar la incapacidad. Pero eso significa que, o sea, el trabajador no es que ya no va a seguir gozando el salario, sino que ahora el Estado le va a pagar lo que corresponde a incapacidad y nosotros sabemos pues que eso va a ser un monto bien mínimo. Otras obligaciones, obviamente, pues mantener a la disposición de los trabajadores, almacenes, tiendas, farmacias y demás establecimientos análogos el número suficiente de sillas en estos lugares, pues, o sea, que el trabajador pueda sentarse. Hacer las deducciones de ley, es decir, el sindicato o cualquier aportación al gobierno, como el RAP, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las deducciones de ley solo son las autorizadas por el trabajador, ¿ok? Ahora, si el trabajador sacó un préstamo con empresa, pues tiene que firmar que se le autoriza deducir este valor mensualmente.
las cuotas ordinarias para constituir y fomentar las cooperativas, las cajas de ahorro. ¿Qué más? Otra obligación, esto es para la población en un centro rural cuando exceda de 200 habitantes. Se habla de que entonces exista el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales, pero esto realmente no se cumple, ¿verdad? Especialmente en el área rural. Otra obligación, entonces se le tiene que suministrar al trabajador la higiene, alimentación sana y suficiente en el caso cuando hay un acuerdo en el contrato de trabajo o cuando se haya obligado, es decir, el patrono no está obligado a dar alimentos a un trabajador a menos que haya sido un punto de negociación, ¿verdad? También sabemos que hay casos donde se les paga salario, se les paga hospedaje y se les paga alimentos, entonces se saca una proporción porque el 20% incluye lo que es el salario en especie. Pero todo esto está regulado en el contrato de trabajo. Otra obligación, pero que tampoco se cumple, es establecer y sostener escuelas de educación primaria. Algunas empresas sí establecen tipo guarderías, pero realmente esto es bien difícil. Entonces aquí es mentira que se esté cumpliendo. Y la verdad, que a quien le competiría tener que decirle a una empresa, mire, usted no está cumpliendo esto, pues es la Secretaría de Trabajo. Pero hay tanto trabajo en esa secretaría, hay tantas denuncias de todo tipo que de oficio es bien difícil. ¿Qué otra obligación? Pues dice acá en el Q que los patronos que empleen más de 200 y menos de 2,000 trabajadores harán por su cuenta los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrono. Esto son muy pocos los que lo cumplen. Lo que hacen algunas empresas es establecer escuelas técnicas para pues ofrecer este tipo de educación. Y bueno, también sabemos que existe lo que es la ley del bono educativo, que para aquellos trabajadores con hijos en edad escolar se les concede un bono a inicio de año que va amarrado de la mano del salario mínimo. ¿Ok? Más obligaciones. Hacer reajustes de acuerdo con estipulaciones de contrato colectivo. Esto tiene que ver con los sindicatos. En lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria del lugar. Aquí, pues, la experiencia la tenemos incluso con esto de la pandemia, ¿verdad? Que se le estuvo proviendo a las personas en algunos centros de trabajo algunos medicamentos profilácticos en lo que el gobierno iba como autorizándolos, por ejemplo, la ivermectina. Yo sé de centros de trabajo que le proporcionaron eso a sus trabajadores. Y bueno, no solo es los medicamentos profilácticos, de repente también aquellas medidas para evitar la contaminación. Otra obligación en los cortes de piedra, cantera, minas de arena, hornos de calcinación, basalto y fábricas de cemento, observar los reglamentos de policía y seguridad expedidos por la Secretaría de Trabajo. Establecer un escalafón que rija los ascensos y demás cambios en el personal. Es decir, que las empresas deben tener como un escalafón para determinar cuándo asciende una persona, qué criterios debe reunir y obviamente tomar en cuenta la capacidad y eficiencia del trabajador y en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, tomando en cuenta su antigüedad. Pero si ustedes se fijan, pues el Código de Trabajo da la premisa mínima. Ya le toca a la empresa poder definir cómo hacer esto y cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos de trabajo. Ahora vamos a hablar de las prohibiciones que están en el artículo 96. Pues no se puede inducir a un trabajador o obligarlo a comprar sus artículos, los propios que estén en el establecimiento. No se puede exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo, es decir, que no se puede sobornar para adquirir un puesto de trabajo. También está prohibido despedir o perjudicar en alguna forma a sus trabajadores a causa de unirse a un sindicato.
No puede influir en las decisiones políticas o en las convicciones religiosas de los trabajadores. Es decir, un patrono no puede obligar a un trabajador que sea de este partido político o que se profese esta otra religión. No se puede deducir, retener o compensar suma alguna del monto de salarios y prestaciones de dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa, lo que yo les explicaba. Tampoco pueden establecer listas negras o índices que puedan restringir las posibilidades de colocación a los trabajadores o afectar su reputación. Listas negras es como que, bueno, este trabajador es muy persuasivo, lo vamos a poner en una lista negra y compartirlo con las demás empresas del rubro. Eso no se puede hacer. Otras prohibiciones, no pueden hacer colectas, tampoco puede dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez. Obviamente, si hay un trabajador que llega bajo la influencia de drogas o de alcohol, pues se le tiene que sacar del centro de trabajo. No se puede ejecutar o autorizar actos que atenten o restrinjan los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores o les afecten su dignidad. No se puede despedir a los trabajadores o tomar represalia en contra de ellos con el propósito de impedirles demandar el auxilio a las autoridades. No se puede imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por la ley. Tampoco se puede exigir la realización de trabajos que pongan en peligro a la persona, ¿verdad? Hay ahora obligaciones del colaborador que están en el artículo 97. Bueno, uno, realizar el trabajo personalmente, lo tiene que hacer eficientemente, con cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos. Tiene que observar buenas costumbres, tiene que prestar el auxilio en el tiempo que necesite, tiene que integrar los organismos que establecen las leyes, es decir, por ejemplo, la comisión mixta, tiene que restituir al patrono los materiales no usados, comunicar al patrono o a su representante cualquier observación que miren en el centro de trabajo, si miran como que un andamio que está flojo, pues reportarlo. Tiene que guardar los secretos técnicos de la empresa. Estas son obligaciones del colaborador, del trabajador. Acatar medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades. Someterse a un reconocimiento médico al solicitar el trabajo. Estos son los exámenes preocupacionales y los ocupacionales a solicitud del patrono por orden de las autoridades, pues para determinar que no padezcan de alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o sobre todo un trastorno mental. Tiene que desocupar en el término de 30 días en que se termine el contrato, pues la casa, si fue un trabajo con hospedaje, tiene que desocupar el inmueble y abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad. Cumplir con todas las obligaciones que impongan el código, las leyes y reglamentos de trabajo. Estas son prohibiciones del trabajador. Faltar al trabajo, abandonarlos en horas de labor sin justa causa, presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, portar armas, no puede sustraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles de trabajo y materias primas, o por ejemplo, si usted se le asignó un vehículo después de su hora de la hora de trabajo, pues si el vehículo a usted lo toca llevárselo a su casa, lléveselo a su casa, pero no se salga de la ruta con el vehículo en el sentido de ir a un restaurante o de ir a un expendio de bebidas. Eso entonces no está bien hecho. No puede disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución de su trabajo, no puede coartar la libertad para trabajar o no trabajar, es decir, no puede evitar pues, que el otro sí haga su trabajo. Debe usar los útiles o herramientas suministradas por el patrono o no los puede usar, mejor dicho, para otro objetivo distinto de aquel al que está hecho, y no puede hacer propaganda político-electoral en horas de trabajo. Ok, ¿por qué es importante conocer estas obligaciones y prohibiciones de ambas partes? Porque esto nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante, que es las causas de despido. Como les explicaba, el reglamento interno de trabajo también tiene otro montón de obligaciones y otro montón de prohibiciones. Entonces, la combinación de estos dos instrumentos jurídicos, de estos dos códigos de trabajo y reglamento interno de una empresa, es lo que va a determinar cuando una falta se cometa, que sea leve, grave o menos grave. Hablando un poquito de forma general, lo que son las jornadas de trabajo, los descansos. Bueno, la jornada de trabajo la convienen las partes, pero si las partes no la convienen, pues entonces hay una máxima legal. El trabajador gozará de un descanso preferentemente el domingo por cada 6 días de trabajo, pero si le toca trabajar el domingo, puede gozar su día de descanso otro día.
Es decir, forzosamente se le tiene que conceder. Y si el trabajador labora su día de descanso, se le tiene que pagar doble el salario ese día. Cada empleado tiene derecho al goce de vacaciones remuneradas por cada año continuo de trabajo. Hay un cuadrito. Y los permisos de ausencias al trabajo son concedidos por la empresa en el tiempo razonable y obviamente hay momentos que sin ninguna remuneración y solo por causa justificada. Pues eso va a ser determinado por la parte patronal. Vamos a hablar de los tipos de jornadas. Hay jornadas diurnas, mixtas y nocturnas. La diurna es la que se comprende de 5 de la mañana a 7 de la noche. O sea, ahí hay más de 8 horas. Pero lo que quiero decir que en ese espacio de tiempo, si usted entra a trabajar a las 5 y sale a decir a las 4, es una jornada diurna. Si usted entra a las 10 y sale a las 7, es una jornada diurna. Hay jornadas mixtas que comprenden hasta antes de las 10 de la noche. Y jornadas nocturnas que comprenden un poquito de la noche, que son 7 de la noche a 5 de la mañana. La jornada diurna solo puede durar 8 horas. La jornada mixta solo puede durar 7 horas y la nocturna solo 6 horas. ¿Cuál es el máximo de horas semanales? 44 horas semanales en la diurna, 42 en la mixta, 36 en la nocturna. Horas extras. El 320 del Código de Trabajo define que la jornada extraordinaria es todo lo que sale después de las 8 horas, después de las 7, después de las 6. Y ustedes solo pueden laborar hasta 3 horas según la jornada. Las horas extras no deben ser impuestas, deben ser consensuadas entre ambas partes y normalmente se le tiene que notificar al trabajador con 24 horas de anticipación, pero hay exclusiones de quiénes son los que no, a quienes no se les va a pagar la jornada. Si usted se queda porque le toca corregir errores, entonces eso no se le va a pagar. ¿Puede la empresa obligar a trabajar a alguien en su día de descanso? No, no puede obligarle y se le pagará con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria. ¿Qué pasa si en el día de descanso se elaboran horas extras? ¿Cómo se pagan? También las horas extras que se paguen, que se elaboren en un día de descanso, se pagan doble. ¿Cómo termina el contrato de trabajo? Bueno, uno es la renuncia, ¿verdad? El trabajador de forma voluntaria le notifica la terminación a la otra parte. El trabajador entrega esta nota escrita a mano y firmada por él mismo. También existe lo que es el mutuo consentimiento. Esto se hace como un acta o un acuerdo de mutuo consentimiento y tanto el trabajador como el patrono deciden mutuamente de forma voluntaria dar por terminada la relación de trabajo y en el acuerdo se estipulan pues cuánto es que se va a pagar a ambas partes. De acuerdo al artículo 379 del Código de Trabajo, todo acto de compensación, o sea, pagos que haga el patrono al trabajador cuando termine una relación de trabajo, se debería hacer ante las autoridades de trabajo. Si no lo hace y el trabajador tiene duda, no está de acuerdo con lo que se le pagó, aunque haya firmado un finiquito, pero si tiene la razón el trabajador, porque también aquí no solo va a ser porque yo crea que esto no me corresponde, si tiene la razón, aunque haya firmado un finiquito y este no se hizo frente a una autoridad del trabajo, puede fácilmente iniciar un procedimiento administrativo y después irse al juzgado a demandarlo por lo que cree que le correspondía. Pero les repito, esto solo si tuviera fundamento de ley. Otra forma de terminar el trabajo es un despido, que puede ser con responsabilidad o sin responsabilidad. Esto significa que con responsabilidad, pues que el patrono tiene que pagar el auxilio de cesantía, lo que se llama la indemnización, y sin responsabilidad no tiene que pagar nada. Hay en el artículo 114 unas causales de despido con responsabilidad. Que, por ejemplo, se engaña el patrono a celebrar el contrato respecto a las condiciones en que deba realizar sus labores, todo acto de violencia, todo acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito, acto grave del patrono o de su representante que ponga en peligro la vida o salud del trabajador,
estos son básicamente algunos artículos pues, que facultan al trabajador, al patrono a despedir a alguien con responsabilidad y pagar la indemnización. Pero también están los despidos sin responsabilidad, son los del 112. Esto es lo que faculta a un patrono a despedir a alguien sin tener que pagarle la cesantía. Como por ejemplo, que el trabajador haya engañado al patrono o del sindicato lo haya engañado, violencia por parte del trabajador, injurias, malos tratos contra el patrono, los miembros de su familia, personal directivo o los compañeros de trabajo, todo acto grave de violencia, injurias o malos tratos fuera del servicio, todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinarias o materias primas, todo acto inmoral por parte del trabajador, revelar los secretos técnicos por parte del trabajador, haber sido condenado a sufrir pena por crimen, o cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa, 2 días completos y consecutivos o 3 días hábiles en el término de un mes. O sea, si el trabajador comete cualquiera de estas cosas, el patrono lo puede despedir sin pagar de la cesantía. La negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados, que por ejemplo use su casco de seguridad, use sus audífonos, use sus anteojos de seguridad y el trabajador no quiere, se le puede despedir. Inhabilidad o ineficiencia manifiesta al trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato. Descubrimiento de que el trabajador padece enfermedad infecciosa o mental incurable, bueno, porque no está en condiciones, y sobre todo si es mental, para poder realizar el servicio. Cualquier violación grave a las obligaciones o provisiones especiales que incumplen el trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98. Y a esto quería llegar. Todo aquello que les leí, artículos 97 y 98, son obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Entonces, si incumplen alguna de aquellas, también puede facultar al patrono a despedirlo sin responsabilidad. Las faltas tienen que estar documentadas en un reglamento interno de trabajo. Y las faltas, lo primero que se hace es verificar el artículo 112 que se les leyó en relación con el 97 y 98. Por eso yo les explicaba al inicio, el trabajador cuando ingresa a un centro de trabajo tiene que leer el reglamento para poder conocer cuál va a ser este procedimiento a aplicar. Las acciones disciplinarias son aquellas encaminadas a sancionar al colaborador, desde corregir sus actos o despedir sin responsabilidad. Es decir, el despido es una acción disciplinaria, es una sanción. Y las acciones pueden ser, otras acciones pueden ser el llamado a atención verbal, el llamado a atención por escrito, suspensión sin goce de sueldo de 1 a 8 días. La más grave es despedirlo. Lo que dice la jurisprudencia es que la acción disciplinaria tiene que tener congruencia o tiene que ser relativa a la falta. Entonces, si el trabajador perdió una pluma, eso sería una falta leve. No por eso se le va a despedir, porque entonces la acción disciplinaria es demasiado grave contra la falta. Entonces, tiene que haber como una relación entre falta y entre la medida disciplinaria. Cuando ocurre una falta, el personal responsable tiene que revisar todo lo que ocurrió, las pruebas, testigos, videos, mensajes, para ver si de verdad es una falta. Se le debe hacer una citación por escrito al colaborador con 3 días de anticipación. ¿Por qué? 3 días después de que ocurre una falta, la empresa dice, esta es una falta, voy a citar al trabajador al menos 3 días, puede ser 24 horas, dependiendo de la falta. 3 días o 24 horas para que el trabajador se prepare para la audiencia de descargo. En la audiencia de descargo, ¿qué es lo que va? Pues obviamente la fecha de la audiencia, el nombre de los testigos, se resume la supuesta falta, se cede la palabra al trabajador, se le dice, mire, usted faltó a su trabajo, ¿qué tiene que decir a eso? Bueno, el trabajador dice, ok, yo mandé una nota al supervisor, entonces él no me avisó. Y bueno, hasta ahí llega la audiencia. La audiencia no es para castigar a nadie ni imponer sanciones, sino que la audiencia es simplemente para investigar la falta. Cualquier cosa después se toma la decisión de qué medida disciplinaria aplicar. Lo que les decía, debe evaluarse si se sanciona o no versus el Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y políticas de la empresa.
Las incapacidades es una causa de suspensión del contrato de trabajo establecida en el artículo 100 del Código de Trabajo. Hay unos numerales ahí. Las incapacidades suspenden el contrato de trabajo. Existe un reglamento para extender la incapacidad que si es mayor a 3 días, pues debe ser refrendada por el Seguro Social. La incapacidad interrumpe una sanción, es decir, que no se les puede sancionar si ustedes están incapacitados por alguna razón. ¿Qué ocurre en caso de muerte natural? Hay un decreto que reforma el artículo 120 del Código de Trabajo y establece que después de que una persona trabaja, después de 6 meses para una empresa, si fallece por muerte natural, tiene derecho al 75% del importe de auxilio de cesantía. Salvo que obviamente estuviera asegurado. Lo que hacen algunas empresas, sobre todo en algunos puestos de mucho riesgo, es comprarles un seguro de vida porque así si se muere la persona, pues se le paga a través del seguro. También aquí brevemente, aunque esto puede que se cambie ahorita por los últimos acontecimientos del Congreso, pues las mujeres embarazadas tienen derechos: 4 semanas prenatal, 6 semanas postnatal, tienen derecho a 30 minutos por día por 6 meses para dar lactancia y no puede ser despedida por embarazo o lactancia. Es decir, en este tiempo, desde su embarazo y en tiempo de lactancia, para que una empresa pueda despedir a una mujer, tiene que pedir un permiso al juzgado. Además de eso, de pagarle lo que corresponda por el despido, se le da como una indemnización adicional que son 60 días más las indemnizaciones y prestaciones normales. O sea que la mujer embarazada que se despide, el patrono va a tener que pagar algo adicional. Cuando haya una diferencia entre el subsidio económico que por maternidad recibe del Instituto Hondureño de Seguridad Social por el salario, porque ustedes saben de que el techo del Seguro Social es bien poco. Entonces, cuando haya que pagar algo adicional, el patrono tiene que cubrir esta diferencia. Y sabemos también que para pues tener derecho al pago del Seguro Social del pre y postnatal, pues tiene que tener una antigüedad de 10 meses. Y bueno, esto sería todo de forma general. Ahora sí, vamos a un tiempo de preguntas. Gracias, abogada Cecilia. Tenemos una pregunta por acá. Y antes, pues, quiero decirles que como el curso, pues, nace en Honduras, es el Código de Trabajo de Honduras, ¿verdad? No sé si tiene algunas similitudes. ¿Tiene conocimiento, abogada, de que tenga similitudes con Nicaragua, Guatemala? Son muy diferentes. Son muy diferentes, ok. Pregunta Dilma Villatoro de La Paz. ¿Se puede estar firmando contrato cada 59 días? Como yo les decía, depende de la actividad, ¿verdad? Usted tiene que pensar, ok, ¿es una actividad permanente o no? Idealmente yo le diría que no, pero hay que ver qué tipo de actividades vaya. Si yo sé, si es que cada 50 días ocurre, no sé, algún tiempo de cosecha, ¿verdad? O de algo, no está mal, pero lo que usted tiene que saber es el puesto que usted está ejerciendo, su actividad, ¿es permanente o no en la empresa? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Ok. Preguntan por el reglamento, pero el reglamento tiene que ser socializado con los empleados o es de aplicación y aprobación directa del staff. Antes, de hecho, el reglamento interno de trabajo se supone que se firma una comisión entre la parte obrera y patronal, firman unas actas y luego se manda a la Secretaría de Trabajo. Lo que pasa es que esto pues, no se cumple, ¿verdad? Entonces, debería en teoría, por lo menos conocer el borrador antes, pero si no se conoce el borrador, la autoridad lo va a aprobar de todas maneras. Ok. En Honduras hay una práctica común en las municipalidades, le hacen firmar un contrato al empleado donde va incluido su pago y las prestaciones, aguinaldos y todos los beneficios. ¿Es correcta esta acción? ¿Y cuántos contratos consecutivos se debe firmar el empleado para solicitar permanencia? A ver, la primera parte, ¿cómo es eso que hacen? Hay práctica común en las que las municipalidades le hacen firmar un contrato al empleado donde va incluido su pago y las prestaciones. No está, eso no está prohibido en la ley. Usted le puede pagar a una persona los derechos adquiridos mensualmente. Es una manera como para no tener pasivo laboral. Eso es válido. ¿Y la segunda parte?
Dice, ¿cuántos contratos consecutivos debe firmar el empleado para solicitar permanencia? Eso no está en el Código de Trabajo. Ahí habría que revisar las políticas del centro de trabajo. Yo trabajé 15 años. Mi jefe se dio la quiebra. Voy a averiguar mi seguro y solo tenía 5 años. Solo 5 años le pagó seguro. Y no pagó liquidación ni nada. Como es abogado que lo llevó donde sea, pero él no iba a pagar nada. ¿Qué se puede hacer en este caso? Si yo trabajé 15 años. Pero ya la empresa está quebrada. No Sí. puede hacer mucho. Entonces, lastimosamente, si no hay un tiempo de prescripción en el Código de Trabajo, solo permítanme, cuando algo va a pasar, cuando algo va a pasar, el empleado solo tiene ciertos, lo escribí mal, ciertos días para hacer acciones. Este caso de la empresa quebrada, ¿a quién va a demandar? Ya seguramente no hay nadie, pero cuando ustedes tengan, algo les pase y tengan que demandar a una empresa, tienen que saber que hay un tiempo de prescripción. Eso significa que si usted actúa después de estos tiempos, ya pues ahí no va a poder ganar nada. Ejemplo, los derechos, artículo 453, los derechos y acciones para reclamar indemnizaciones prescriben en 1 año contado desde el día en que ocurrió el riesgo profesional. Eso es que usted tuvo un accidente de trabajo y no se le pagó nada. Si usted en 1 año no pide, no demanda, después de ese año ya no puede pedir nada, no se le va a dar nada. Eso está en la ley. Otra prescripción, porque son varias, esa es una. Vamos a ver. No. Abogada, preguntan, ¿cómo uno se cubre cuando uno no tiene planilla y es una finca familiar? Y algunas veces algún colaborador va a hacer algún trabajo y sucede algún accidente. ¿Cómo se cubre en una planilla de finca familiar y ocurre un accidente? Pero ¿cómo sería? ¿Cómo se cubre el dueño de la finca, me imagino? ¿Cómo se puede resguardar en caso de que un colaborador va a hacer algún trabajo específico y tiene algún accidente? No, la única manera de cubrirse es, supongo que en esa área no hay seguro social, supongo. Me imagino. Puede ser. ¿Y como es un empleado temporal? Sí, no hay manera de cubrirse que le pueda garantizar o al 100% resolver el problema, ¿verdad? Lo que pudieran hacer es tener, pero eso sale muy caro, es tener servicios de salud. Por eso ustedes vieron ahí un artículo que decía que se deberían establecer algunos servicios sanitarios en áreas rurales. Yo creo que esa era la intención del legislador, porque acuérdense que este código es de 1950, de la época de las bananeras, donde de seguro no habían hospitales. ¿Qué hicieron las transnacionales? Ahí está el hospital en Tela, por ejemplo, habían hospitales. Los gringos trajeron sus propios servicios sanitarios para ofrecer estas medidas. Entonces, por ahí sería algo que tendrían que hacer para cubrirse. Ok, gracias, abogada. Preguntan ¿qué pasa con su trabajo cuando un trabajador fue condenado a cárcel cualquier causa o pierde su trabajo o no? Trabajo, ese es uno de los artículos que les leí. Ya es una causa de terminación sin responsabilidad para el patrono. Que no tiene que pagar la liquidación ni nada si él va a una cárcel. No. Ok. Ahí está, sin responsabilidad, es decir, sin necesidad de pagar indemnización o cesantía. Ok. ¿Cuál es el horario de trabajo de un empleado jornal? ¿Se rige siempre bajo el Código de Trabajo? El empleado jornal, eso es el que van a pactar las partes, pero, o sea, jornal se refiere a lo que en el Código de Trabajo define lo que es el empleo del jornal. Entonces, normalmente manda que las partes lleguen a un acuerdo. Ok. Preguntan, Cecil, en una pequeña empresa despidieron a una secretaria y ella los demandó. Ganó la demanda y tuvieron que indemnizar, pero la empresa quebró a raíz de eso y cerró operaciones. ¿Hay alguna manera de proteger una pequeña empresa?
de proteger la empresa o a la trabajadora, o sea, a la empresa. O sea, es que estamos en una situación de país bien difícil, ¿verdad? Pero normalmente el código dice que una empresa debería estar aportando un 20% de su dinero a un pasivo laboral para estos casos. Vaya, despidieron a esta muchacha, ganó la demanda, la empresa quebró, como les decía, ¿qué va a hacer la empresa? No hay nadie a quien reclamarle. Entonces, si la empresa hubiese tenido su pasivo laboral o si le hubiese pagado mes a mes, como el ejemplo de la MUNI, sus derechos adquiridos, su cesantía, se evitan estas cosas. O sea, es una buena práctica pagar la cesantía anualmente o mes a mes. Eso es una buena práctica. Ok, abogada, tenemos un montón de preguntitas. Vamos, si una ONG renueva contrato de 6 meses con un mismo empleado, ¿tiene derecho a permanencia? Habría que ver también el tipo de trabajo que realiza, si es permanente o no. Habría que ver la actividad que realiza el trabajador. Ok. Cuando hay despido injustificado y se demanda, ¿cuánto tiempo se debe esperar la demanda? ¿Se debe esperar la demanda? O sea, o se debe esperar para demandar. ¿Cuál sería? Debe esperar para demandar, me imagino. Ok, eso era lo que les estaba buscando, la otra prescripción, que si no me equivoco son 2 meses. Ok, pregunta de Nicaragua. Dice que trabajó en una empresa y demandó una empresa. ¿Eso afecta a mi profesión o la ley me protege si él ya demandó una empresa? ¿Cómo lee? Que si él demandó a la empresa donde trabajaba, ¿eso le afecta a él su profesión? ¿Le afectará su código profesional o la ley lo protege? No, miren, la ley no protege. O sea, este código, lo que lo protege son los derechos internacionales, los derechos reconocidos por la OIT, porque los códigos se supone, y hablaba algo de las listas negras, que no se tienen que hacer, pero se hacen. Lo que pasa que no hay en nuestros países, y me atrevo a decir en Nicaragua, porque tampoco hay en Honduras, cortes que tutelen derechos fundamentales como esto. Entonces, que yo pueda demandar a una empresa, no tiene que, porque eso manchar mi reputación, y debería existir una corte para tutelar derechos fundamentales, pero no lo hay. Entonces, hay derechos internacionales reconocidos, pero no hay los procedimientos. Entonces, uno se queda como que vacío. Con la pregunta de la prescripción, dice el Código de Trabajo que, ay, se me perdió otra vez, permítame. El Código de Trabajo dice que el artículo 865, en caso de despido indirecto, pues el trabajador tiene solo un mes para actuar, despido indirecto. El 866, los derechos y acciones de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se separen injustificadamente, o sea, este es un derecho para la parte patronal, también es un mes. Prescripción, derechos y acciones, salvo todo lo que esté en disposiciones en contrarios, aquellas acciones que no se originen directamente en contratos de trabajo prescriben el término de 2 meses. Es decir, que los trabajadores tienen solo 2 meses para iniciar algunas acciones, y esa es la que se usaría para este caso. Y prescripción para oponerse a despido o sanción son 2 meses también. Prescripción de la empresa para despedir o disciplinar a alguien después de ocurrida una falta, 1 mes. Ojo, estoy hablando meses, no días, calendarios, mes. Ok, gracias, Cecil. Vamos a ver, ¿está el acoso laboral dentro del Código del Trabajo? Mal regulado. ¿Por qué mal regulado? Porque, vuelvo y repito, es un código viejo. Entonces, si alguien quiere hacer algo del acoso laboral, tiene que remitirse a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Ok. ¿Puede un jornal ser considerado trabajador doméstico después de haber trabajado 10 años consecutivos? Un jornal. Eso es que no está estipulado en el código. O sea, yo no sé si la persona que pregunta es de aquí, pero acá normalmente no se le dice jornal, y la verdad que eso no está regulado en el código. Entonces, no tengo respuesta para eso. Porque Me imagino que un jornal se refiere a un trabajo temporal.
Pero no, igual, o sea, el jornal, el trabajo temporal, yo les dije, es permanente si la actividad es permanente de la empresa. Pero si es algo que la empresa solo necesitaba reparar algo, eso es temporal, porque se repara y se va la persona. Pero si es una actividad necesaria, continua, entonces ahí es permanente sí o sí. Pregunta, ¿es ilegal que una empresa lo haga trabajar horas extras con el mismo sueldo? No, sí, sí es súper ilegal y si quiere hacer algo tiene que meter una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Si donde trabajo recibo malos tratos, ¿cómo puedo proceder? Ministerio de Trabajo, pida una inspección. Dice Carla Rivera, sí, jornal se refiere a una persona que trabaja en el campo. Sí, pero nosotros aquí no tenemos una regulación para la gente del campo, así como tal. O sea, a pesar que este código va por ahí, entonces no hay una discriminación de ese tipo de trabajador. Ok, preguntan cómo se pueden calcular prestaciones. Eso pues obviamente depende. Hay unas fórmulas para calcular prestaciones. Todos los abogados conocemos cómo hacerlo. No me voy a poner a explicar ahorita porque nos vamos a llevar mucho tiempo, pero también hay programas, ¿verdad? Para calcular prestaciones. Ok, creo, abogada, que hemos preguntado. No sé cuál, Rubelio Peñalba tenía una pregunta. La de las prestaciones, se la contestamos entonces. Disculpen si no logramos contestarles a todos, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a terminar una de Olman aquí que dice, ¿qué hacer? Yo trabajaba con una empresa acá en Comayagua. Firmé contrato, no me dejaron ni leerlo ni tomarle foto. No, eso está muy mal. Ahí tenía que tenía que darle una copia de su contrato, ¿verdad? Están obligados los patronos a darle, pero luego usted, ¿qué va a hacer? Pues tiene que ir a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo y eso le va a llevar un tiempo. Ok, ¿qué papel juegan los sindicatos en el Código del Trabajo? Pues los sindicatos están bien regulados en el Código de Trabajo, tienen muchas prerrogativas. Aquí, lastimosamente, el problema de los sindicatos en el país tiene que ver con la central obrera, que lastimosamente no ofrece, pues está llena de vicios, de corrupción. Entonces, así lo dicen, pues los de las centrales están vendidos, entonces en vez de apoyar a los sindicatos, los dejan libres, pero el derecho a la asociación, porque así se llama, el derecho sindical de la asociación está reconocido en el Código de Trabajo, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, se le debe respetar el procedimiento y todo, y como les digo, el código contempla todas las regulaciones para que funcionen bien. Lo malo es la gente. Como todo en la vida, lo malo es el recurso humano que se puede vender y pues deja de funcionar para como se quería. Bueno, abogada, la última pregunta y la de, vamos a ver, creo que era, si existe un despido de palabra con el único justificante de no apoyar partidos políticos y existe un contrato definido de 1 año y al mes lo despiden, ¿qué se puede hacer? Ir al Ministerio de Trabajo y pedir una inspección, levantar un acta para seguir. Ahí me parece que dijo, sí, un despido verbal. Entonces, Sí. tiene que levantar el acta para constatar el despido. Pues si después de constatado se inicia el procedimiento. Bueno, abogada, la felicitan desde Nicaragua, Guatemala, desde muchas zonas de Honduras. Hay una mano levantada, no sé si es que había una pregunta. Ok, vamos a darle la participación a Roland Alonso para que haga la pregunta. Quiero comentarle que antes de que le den la palabra a Roland, ha tenido más de 300 personas conectadas en su clase por Zoom y también por Facebook Live. Saludos desde Panamá. Vamos a ver, Ronald, puede hacer su pregunta. Puede activar su micrófono. Sí, sí, muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Ronald Matus, soy del municipio de Cantarranas. Yo quería, pues, mire que aquí en Cantarranas hay una empresa que tiene unos machaqueros trabajando. Ellos trabajan 180 horas laborales en todo su periodo de trabajo, pero la ley dice que solo son 60 días laborales para considerarlos permanentes. Entonces, el aporte que quería hacer en este caso es decirles cómo comprueba usted que usted es un empleado permanente.
a través del primer voucher y el último voucher, ese contrato puede ser declarado nulo de pleno derecho, ¿verdad? Porque el trabajador trabajó todos los 180 días de la zafra, un ejemplo. Entonces, las políticas realmente que hay en Honduras no se acomodan al trabajador, se acomodan a la empresa. Y es lamentable eso porque por experiencia se lo digo, yo he ido al Ministerio de Trabajo, los auditores quieren que hasta les pague el tiempo de comida, que les pague el transporte y va bien, es una pérdida. Así es. Gracias, abogada. Y sí, gracias, Ronald, y es exacto, o sea, si usted quiere, pues que se le reconozca un derecho, la autoridad es muy deficiente y eso es una situación que le ha, que la OIT y en unos exámenes periódicos universales con otros países se le ha recalcado a Honduras, que tiene que mejorar la autoridad administrativa laboral. Bueno, abogada, muchísimas gracias a cada uno de los estudiantes. Estos temas, sé que hay muchísimas preguntas, pero lo que nosotros buscamos es que usted se pueda seguir informando. Si tiene dudas para hacerle llegar a la abogada, puede comunicarse con sus instructores, con el ingeniero Ale, con la ingeniera Suani, con el ingeniero Julio, y ellos le harán las preguntas a la abogada y trataremos de irse las contestando. Les pedimos que se informen, eso es lo que queremos, son pequeñitas semillitas de conocimiento para que usted se siga informando. Poner una empresa, usted ocupa conocer sus obligaciones como patrono y también sus responsabilidades como empleado. Entonces es importante que si usted es un microemprendedor, así como hemos hecho este curso, usted conozca qué obligaciones tiene para que no sucedan los casos de que tenga que cerrar por una práctica que no ejecutó correctamente. Muchas cosas se pueden prevenir. Podemos prevenir situaciones laborales que nos perjudiquen. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias. Nos miramos mañana en la clausura de este curso focalizado. Listo, nos vemos.